Muy bien, bueno, hay varias preguntas de diferentes tipos. Vamos a ir como mezclándolas como para hacer un poquito diverso el diálogo. Aquí hay una pregunta sobre el tema de la queja. Y la pregunta es la siguiente. ¿Qué es quejarse? ¿Quejarse de algo es pecado? ¿Puede catalogarse como un pecado? ¿Por qué sí, por qué no? ¿Y cómo se trata a alguien que es quejumbroso, quejambroso? Ok, yo creo que hablamos bastante de eso, pero básicamente pudiéramos empezar diciendo, Dios es soberano en su gobierno providencial. Es decir, eso lo que significa es que no hay nada que suceda en nuestras vidas que no haya sido de alguna manera determinado por Dios. Job en un momento dijo, Jehová dio y Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. Y el mismo Job, en una reflexión de esa verdad, dice, sucederá algo que Jehová no haya mandado. La queja entonces es decir, de alguna manera, lo que me está pasando es injusto, Dios se equivocó. La queja es una expresión de falta de contentamiento por una circunstancia específica en la cual yo no me siento cómodo, yo no estoy de acuerdo, yo siento que va en contra de mis intereses y mis deseos. Por lo tanto, cuando no aprendemos a recibir la voluntad de Dios con gozo, el resultado es una queja, es una inconformidad con la manera como Dios esté trabajando la circunstancia. Nosotros decimos un pecado porque, como hablábamos, nosotros debemos ser personas que viven con gratitud y gozo. Dios nos ha dado más de lo que merecemos. El problema es que vivimos en una generación donde hemos idolatrado la comodidad. Y cualquier cosa que se ponga en el medio de mi comodidad, entonces una distracción para lo que yo estoy idolatrando y adoro y es como mi Dios. Entonces, en verdad, Dios sabe lo que Él está haciendo, las dificultades en el creyente. Dios las usa para formar nuestro carácter. ¿Cómo yo venzo entonces un espíritu de queja? Cultivando contentamiento. Es un don, Dios lo da. Es decir, es reconocer, Señor, yo no entiendo bien por qué me está sucediendo esto, pero yo confío en que tú solo puedes dar lo bueno. Porque Dios no es que tiene bondad, Dios es la bondad. Por tanto, nosotros debemos descansar en la teología de esa soberanía de Dios a disponer lo que Él cree necesario. Déjenme decirle, nosotros hacemos lo mismo con nuestros hijos. Hay cosas que a los hijos nuestros no les gustan y ellos se quejan y ellos hacen un drama, pero los padres saben lo que están haciendo. Cuando una mamá le dice a un niño para criarle disciplina, dominio propio, yo quiero que tú hagas, el niño a veces se revela porque el niño lo que está en su mundo, el niño lo que está en su presente, él no es capaz de ver más de ahí. Pero un padre que ama, disciplina a sus hijos. Luego, cuando esos hijos crecen, eventualmente están muy agradecidos. Déjeme decirle, yo doy muchas gracias a Dios por mis padres. Ellos no se tomaron el descanso. Déjeme hacerle esta historia, porque esto ayuda mucho a ilustrar. Yo vengo de un hogar muy humilde en la República Dominicana, donde no había tanta comodidad ni tanto asunto, no habían tantas opciones. Y yo recuerdo un día que en mi casa hicieron espaguetis. ¿Eso se entiende qué es lo que es acá? Espagueti con pan, eso es harina con harina. Y ahí no hay mucha, pero yo un día, yo no sé qué fue lo que me pasó. Estando en la mesa, yo dije, yo no quiero espaguetis. No quiero espaguetis, con un poquito de tono. Y mi papá, que era un hombre, dijo, yo como que no estoy escuchando bien. ¿Qué fue lo que tú dijiste? Que yo no quiero espaguetis. Pero tú eres alérgico, le preguntó a mi mamá, ¿hay algún problema con él de salud? No. Y yo vi que mi mamá se le acercó a mi papá, le dijo algo al oído. Y por el rostro de mi mamá, yo sé que no me iba a ir bien. Entonces yo no me comí los espaguetis. Yo tengo 3 hermanos, mis hermanos terminaron, se fueron. Y mi papá me dijo, tú no te paras de ahí hasta que te comas los espaguetis. Ahí yo lloré, pataleé, no sé cómo se dice patalear. Okay. Y bueno, con más miedo que vergüenza, yo me tuve que comer el espagueti. Eso fue al mediodía. En la cena,
yo veo que aparece en la mesa mía espagueti y todo el mundo tenía otra cosa. Y yo, pero esto no puede ser, debe ser una confusión. Y mi mamá me dijo, eso es lo que tu papá dijo. Y volvió bueno, al otro día, espagueti. Y en la cena espagueti. Al tercer día, le tomé un cariño a los espaguetis. Yo no sé qué fue lo que me pasó, pero entonces yo le pregunto a ustedes, ¿cuál era el problema? Malcriadeza de un muchacho que... Entonces, Dios es así con nosotros también. Porque Dios no está en el presente, Dios quiere forjar un carácter. Y cuando Dios permite incomodidades en nuestra vida, nosotros queremos esto, Dios pone un obstáculo. Dios sabe lo que Él está haciendo, Dios sabe, ¿no? Que yo quiero y no se da el asunto. Dios sabe lo que Él está haciendo. Entonces la gratitud es lo contrario a la queja. El contentamiento es lo contrario. Mientras la queja lo que hace es creer que Dios se equivocó por el obstáculo. El contentamiento, en cambio, descansa en la verdad de que Dios es soberano, Dios es bueno y Él está encaminando todo para bien. Esa es la idea. Amén. Solo quisiera agregar que uno lee la Biblia y uno se sorprende la cantidad de situaciones o de quejas que hay, ¿verdad? De hecho, hay un libro que se llama Lamentaciones, ¿verdad? Y yo creo que hay una diferencia entre la queja y el lamento. La queja, como ha explicado muy bien el pastor, va dirigida realmente a Dios y es como una inconformidad con la porción de gracia que Dios nos ha dado en un momento y una inconformidad con lo que Dios está haciendo en nosotros. El lamento reconoce que es o por mi pecado que yo he cultivado esto, ¿verdad? Pero descansa siempre en la soberanía de Dios. Usted lee en el libro de Lamentaciones al final siempre, pero en Dios esperaré, ¿verdad? En Él esperaré. Salmo 69, por ejemplo, el salmista dice: por ti, le dice a Dios, yo he sufrido insultos, mi rostro se ha cubierto de ignominia. Pero también dice: oh Dios, tú sabes lo insensato que he sido y no te puedo esconder mis transgresiones. Ahí están las dos cosas, ¿verdad? Es un lamento, pero es un lamento que reconoce que si estamos así, es en realidad por causa de nuestro pecado, ¿verdad? Así que como para decir también que no es que en un sentido no podamos decirle a Dios nuestras cosas, ¿verdad? Y cómo nos sentimos ante una situación y demás, pero siempre es terminar en reconocimiento de que Dios está al control, de que Él es el Señor y que en Él esperamos, ¿verdad? Yo creo que es como un poquito la diferencia entre la queja y el lamento, y creo que en la Biblia y en la vida cristiana hay lugar al lamento, ¿verdad? No a la queja, sino al lamento, un lamento que reconoce que muchos de las cosas, frutos malos que cosechamos es por nuestro pecado, y podemos decir: Señor, yo he sido así, me he importado como un ignorante, he sido insensato y tú lo sabes, y sin embargo poder también descansar en Dios y decirle: pero en ti esperaré, en ti confiaré. Entonces hay también espacio para eso en la vida cristiana. Bien, hay una pregunta de corte teológico aquí, es respecto al ministerio del Espíritu Santo, y digamos que son 3 preguntas en una y las podemos decir las 3 y luego ir respondiendo a la luz de lo que vamos hablando. ¿En qué momento se recibe al Espíritu Santo? ¿Qué se puede ser lleno del Espíritu Santo? Y en tercer lugar, ¿se puede orar al Espíritu Santo? En realidad la persona que hizo la pregunta hizo como 6 preguntas, pero tomé las 3 que creo yo que fueran más relacionadas con lo que se ha hablado y la administración del Espíritu Santo y pedir al Espíritu Santo su guía. Entonces esas son las 3 preguntas. Vamos por parte. ¿Cuándo se recibe? Nosotros creemos, teológicamente hablando, que en el momento en que una persona profesa fe y arrepentimiento, es el momento de la conversión. Y ahí, en ese instante, hay miles de cosas que suceden. Los teólogos descomponen el proceso para explicarlo. Hay confesión, hay arrepentimiento, hay regeneración, justificación. Todo eso sucede junto. En un instante, es como un paquete que viene junto. Y nosotros creemos que justo en el momento cuando Dios da la fe, concede el arrepentimiento, viene esa regeneración, tus pecados son perdonados, todo eso, ahí se sella con el Espíritu Santo. Yo no sé si fue anoche, ya yo he hablado tanto aquí en todos estos días que ya yo no sé cuándo fue que lo dije, pero ¿recuerdan que hablábamos de la diferencia entre un creyente y un no creyente? ¿Fue aquí que hablamos de eso? ¿No fue aquí, Jairo? Sí. ¿Fue aquí? Sí. ¿Fue aquí o no? Pero no hoy, yo digo fue ayer. Fue ayer. Ok,
brevemente podemos, porque esto ilustra mucho. A veces yo le digo a los hermanos, ¿qué hace la diferencia entre un cristiano y un no cristiano? Es una pregunta en discipulado. Y algunos cristianos dicen, bueno, yo creo que la diferencia es que el creyente va a la iglesia y el no creyente no va a la iglesia. No, eso no es verdad, porque todos los domingos hay incrédulos en la iglesia. Ah, bueno, pues entonces el creyente es el que lee la Biblia y el no creyente. No, eso no es verdad, porque hay muchísimos incrédulos que leen la Biblia. Bueno, pues el creyente es el que ora. Yo no, porque hay incrédulos que oran. Sus oraciones no pasan del techo, pero ellos oran. En esencia, la diferencia es esta, el Espíritu Santo. Lo que realmente marca la diferencia entre un creyente y un no creyente es la presencia del Espíritu. Esa transición es extremadamente importante. Porque antes de ese paso, en el caso de los incrédulos, están bajo condenación. Lo único que un incrédulo puede hacer es pecar. Cero capacidad para agradar a Dios. Cuando una persona recibe ahora el Espíritu Santo, entonces entra en un proceso que se llama santificación progresiva, que es formarnos a la imagen de Cristo. Ese proceso durará toda la vida hasta que entremos a la presencia de Dios. Y ahí hay un proceso que se llama glorificación. En la glorificación será imposible pecar. 0% posibilidad de pecar. Mientras tanto estamos en la santificación. Oh, yo tengo las dos posibilidades. Yo puedo pecar contra Dios conscientemente, pero yo también puedo obedecerle, glorificarle. Y estamos en ese proceso donde el Espíritu va tomando más y más y más lugar en el corazón, trabajando nuestra santificación hasta que se forme la imagen de Cristo. Entonces el Espíritu Santo se nos da en el momento en que creemos, en el momento que se produce la conversión. Cuando somos regenerados, el Espíritu Santo es sellado ahí. ¿Puedo ser yo lleno del Espíritu Santo? Bueno, en eso estamos. La Biblia dice, sed lleno del Espíritu, dice Efesios. ¿Y cómo yo sé que eso? Cuando los frutos del Espíritu empiezan a darse. Nosotros creemos que es un proceso progresivo. Una de las labores que el Espíritu Santo tiene, nosotros vivimos en una época, sobre todo los que abrazamos fe reformada, esas cosas, que a veces nos alarmamos tanto por los extremos en que muchas iglesias están con el asunto del Espíritu, que nosotros perdemos la importancia de lo que es el Espíritu Santo. Hay cosas que solo la hace el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, por ejemplo, da convicción de pecado. Solo el Espíritu Santo puede hacer eso. El Espíritu Santo, dice la Biblia, nos guía a toda verdad. A veces yo estoy confundido, tengo 4 opciones, yo no sé qué hacer. Hay que orar y es el Espíritu Santo el que guía y te dice, vete por aquí. El Espíritu Santo, cuando Jesús iba a ascender y sus discípulos estaban en pánico porque lo habían dejado todo para seguirle, el Señor Jesucristo le dijo, no os turbéis, yo enviaré un consolador. ¿Saben a quién se estaba refiriendo? Al Espíritu Santo es quien consuela. Es decir, yo estoy turbado, hubo un pleito, un lío, pequé, mi conciencia es el Espíritu Santo el que viene y obra y da consuelo. Eso es un proceso progresivo. Yo tengo que llenarme, no es que si se puede, es un mandato. Ahora la pregunta es, ¿eso se hace un fin de semana? Yo no creo. El sello está allá adentro, ya completo. Los efectos del Espíritu en nosotros es el proceso. ¿Entienden la diferencia? Cuando nosotros nos dan el Espíritu, no nos dan el 10% del Espíritu, sino el Espíritu Santo ya mora en nosotros. Ahora déjalo trabajar, porque la Biblia habla de que a veces entristecemos al Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu Santo trabaja, te da convicción y tú no respondes. Y tú, a pesar de todos los alarmas, avisos que el Espíritu Santo da, tú lo sigues haciendo. Entonces el Espíritu Santo, por así decirlo, se vuelve menos eficaz en tu vida. Pero está ahí. Entonces yo necesito liberar, dejar que el Espíritu Santo haga su trabajo. El Espíritu Santo está en la tarea de cambiarnos a la imagen de Cristo. ¿Cuál era la última? ¿Se puede orar al Espíritu Santo? Bueno, nosotros lo que encontramos
en las Escrituras, cuando Jesús enseña a orar, que Jesús siempre incluye que oren en su nombre. Hay una razón para eso. Jesús es el mediador entre Dios y nosotros. Jesús es el sacerdote que intercede por nosotros. Cuando nosotros oramos, decimos en el nombre de Jesús. Y eso lo que significa es que es como si Jesús mismo fuera y pidiera eso. Entonces, en los tiempos antiguos, cuando no existían la tarjeta de crédito, cuando no existían los cheques, cuando no existía nada de eso, entonces una persona podía mandar un esclavo, un súbdito a algo, y dice, ve en mi nombre. O sea, esa persona iba a una transacción y decía en el nombre de fulano. Bueno, ¿quién era que tenía los créditos? Fulano. El que estaba ahí no tenía nada. Entonces Cristo nos enseña a orar, que oremos en su nombre. Hay una razón para eso. Él es quien hace efectiva eso. Ahora el Espíritu Santo completa nuestras oraciones. Porque nosotros no sabemos qué pedir, dice Romanos. Y el Espíritu Santo intercede por nosotros. Entonces, técnicamente hablando, la Trinidad completa intercede. El Padre está ahí, el Hijo está ahí, el Espíritu Santo está ahí. A nivel de instrucción, Jesús nos dice, oren a mi nombre. Entonces nosotros combinamos todas esas cosas. Yo no creo que el punto es a quién le oramos. El punto es que las tres personas de la Trinidad participan en eso. No sé si... Sí, no, solo recordaba, hay un libro que se llama Redescubrir el Espíritu Santo de Michael Horton, y en estos días lo tenía muy fresquito porque de hecho lo subí a redes. Él dice lo siguiente hablando de la confusión, porque creo que la confusión con a quién oramos es una confusión con la Trinidad. Y él dice algo como lo que sigue, dice, al menos en círculos doctrinalmente ortodoxos se escuchan muchas veces oraciones que son confusas, como si las personas de la Trinidad fueran intercambiables o incluso tal vez fueran todas la misma persona. Al menos da la impresión que la persona a la cual se dirigen va cambiando de un lado para el otro, sin especificación alguna. A veces se le da gracias al Padre por venir al mundo a salvarnos, por morir por nuestros pecados, por habitar en nosotros o porque es el que va a volver a venir. Con mucha frecuencia, dice Horton, las oraciones terminan con las palabras en tu nombre, amén. ¿En nombre de quién? Las Escrituras nos enseñan a orar al Padre en el nombre de Cristo. Nuestro mediador no es el Padre ni el Espíritu, es el Hijo. Y creo que sí, muchas veces lo que crea esta confusión es una confusión de no entender los roles de la Trinidad. Los tres son Dios, los tres tienen un rol aún dentro de la oración, como bien señalaba el pastor Luis. Y es oramos a Dios el Padre, ¿verdad? En el nombre de Jesús y por el poder y la intercesión desde nuestro corazón, desde nuestro interior del Espíritu Santo. Así que las tres personas están involucradas en la oración. Entonces, realmente es eso, es como entender la Trinidad, porque muchas veces nosotros hacemos eso con frecuencia. Y lo que hacemos muchas veces es confundir. Le damos gracias al Padre por venir al mundo y Él morir en la cruz por salvarnos y cosas así. Y creo que necesitamos es releer nuestras Biblias, ¿verdad? Y poder descubrir qué es el rol de cada una de esas personas de la Trinidad. Esa es una excelente observación, Pastor Jairo, porque en las Escrituras hay numerosas ocasiones donde Jesús es enfático en su rol de intercesor. ¿Recuerdan ustedes cuando Pedro negó a Jesús? La idea es que Jesús anuncia que va a ser entregado, y ustedes saben, Pedro es el emocional en el grupo. Pedro es el paisa del grupo de los discípulos. Entonces Pedro dijo, aunque todos te abandonen, yo nunca te voy a dejar. Y Jesús le dijo, bájate, de hecho esta noche me vas a negar 3 veces. Pero, uno de los peros más consoladores en la Biblia, yo he rogado que tu fe no falte. Tú vas a ser zarandear, pero yo he orado por ti. Pasado, participio perfecto. Ya yo oré por ti, Pedro. ¿Cuál fue el motivo de la oración de Jesús? Que físicamente no se te haga daño, que tú puedas, que tu fe no falte. Eso fue lo más importante que Jesús encontró. Pero Jesús intercedió por él, aún en su ministerio terrenal. Hoy, lo que el rol de Jesús se describe más completamente, Él está a la diestra de Dios intercediendo por nosotros. O ahora Jesús está intercediendo por nosotros. Eso es muy consolador. Sí, nosotros no andamos a lo loco, solos.
Primera de Juan habla de tener un abogado. Si usted ha ido a una corte, usted sabe lo que hace un abogado, la defensa. Va a pelear hasta la muerte por el acusado. Jesús hace eso. Entonces, como decía muy bien el pastor Jairo, todo esto en la Trinidad tienen roles muy específicos. Eso no lo hace uno más grande que el otro. Simplemente se diferencian en roles. Sí. Solo para agregar, por ejemplo, en un mismo oficio, cómo operan distinto. En Romanos 8 se dice que el Espíritu Santo intercede por nosotros o dentro de nosotros con gemidos indecibles, en el verso 26. Y ahí mismo en Romanos, más abajo, cuando sigue el argumento de Pablo, dice que Jesucristo está ante el trono de Dios intercediendo por nosotros. El Espíritu Santo intercede dentro de nosotros en favor del Padre, y el Hijo está en el trono al lado del Padre intercediendo también por nosotros. Entonces, aunque hacen la misma acción, son dos personas distintas, porque el Espíritu está en nosotros, el Hijo de Dios está en su trono, ¿verdad? Haciendo lo mismo, intercediendo por nosotros. Así que muy interesante cómo la Trinidad misma trabaja junta para nuestro bien y el bien de los propósitos de ella con nosotros y a través de nosotros. Bien, vamos a entrar a una pregunta de corte práctico, y esta es una pregunta de un hombre soltero y dice lo siguiente: ¿cómo ser un hombre de Dios soltero? Eso suena como si no fuera posible serlo, ¿verdad? ¿Cómo ser un hombre de Dios y soltero y evitar todas las tentaciones? Y ahí mismo, ¿un hombre soltero es más propenso a ellas, a las tentaciones? Déjeme decirle, ustedes se han dado cuenta, me imagino que lo habrán notado, que las exposiciones que se han hecho es a hombres. No es a padre, no es a esposo. Esposo viene lunes y martes. A hombres. Porque el llamado es a ser hombres de Dios. Entonces, una persona soltera no necesariamente está descalificado para ser un hombre de Dios. Usted no tiene que ser casado para ser un hombre de Dios. Es un llamado en la vida. Entonces, yo creo que es importante, porque a veces estamos creando expectativas que no son bíblicas. Es decir, yo soy consejero y a veces, por ejemplo, hay hermanas o hermanos que el reloj le está avanzando y la misma congregación no ayuda, porque en los pasillos, óyeme, estoy tratando de ayudarte, a ver si te busco a alguien. Pero ¿quién te ha dicho a ti que Dios le ha prometido a todo el mundo que va a ser casado? Entonces, este es quizás el cuadro más impresionante en cuanto a eso. Si Dios no es el centro, no importa el estatus suyo, usted no va a estar completo. Y la realidad es que hay casados ahora queriendo ser solteros y hay solteros ahora queriendo ser casados. Usted ha visto un salón de belleza donde van nuestras queridas hermanas. Un salón de belleza, para mí, es el lugar que ilustra más la inconformidad de esta vida. Los que tienen los cabellos largos lo quieren corto. Las que lo tienen corto dan lo que no tienen por tener los cabellos largos. Los que tienen los cabellos un poquito más duros lo quieren liso. Y las que lo tienen liso lo quieren dañado. Entonces, eso es increíble, porque no estamos conformes como estamos. Entonces, si un soltero puede ser un hombre de Dios, perfectamente un hombre de Dios. Dios nos creó completos porque Él es quien nos completa. De hecho, hay gente que casado todavía siente esa inconformidad, porque aunque tenga un cónyuge no está satisfecho en Cristo. Dios es quien satisface, no un matrimonio. Dios es quien satisface, no hijos. Entonces, el llamado a un hombre de Dios puede ser como algunos. Yo vi que dieron un premio a un niño que estaba aquí con el papá. Perfectamente, porque la idea es, como hablamos, cuál es la identidad. En ninguna parte de esa identidad se menciona si es casado o no es casado. Lo determina el llamado a huir de ciertas cosas, a perseguir otras cosas. Lo determina el propósito, vivir para la gloria de Dios. Ninguna de esas cosas afecta si usted es casado o no. Esa es mi respuesta. Lo segundo es, ¿hay más tentaciones siendo soltero? En la experiencia estadística de consejería todavía hay mucha discusión en cuanto a eso. Por ejemplo, hablando específicamente de tentaciones sexuales, las estadísticas no hacen honor a creer que por ser soltero tiene menos tentaciones o más tentaciones. Hay muchos hombres casados que tienen serios problemas porque vienen desde la soltería con ídolos, y aún casado el problema no está resuelto, porque eso no se resuelve con un cónyuge.
Eso se resuelve con que Dios sane. Entonces una persona que ha tenido problemas de tentaciones sexuales, pornografía, todas esas cosas, si no sana el corazón, el matrimonio no le resuelve eso. Usted puede estar muy contento el primer año, el segundo año, pero después de ahí sale todo eso, porque los problemas del alma no los resuelven la gente. Los problemas del alma no los resuelven las cosas materiales. Los problemas del alma no se resuelven con cosas que se ven, que se tocan. Los problemas del alma solo Dios puede sanarlo. Entonces, en verdad hay mucha discusión hoy en día con eso. Yo sí puedo entender que un muchacho soltero puede estar más expuesto. Pero igualmente, como le dije, hay muchos hombres casados con tentaciones de muy alto nivel, aun cuando están casados. Y tienen la opción de poder satisfacer sus necesidades en términos sexuales con el cónyuge que Dios le ha dado. Sin embargo, no están satisfechos. Entonces es un vacío del alma que se experimenta en cuanto a eso. Sí. Y muchos jóvenes solteros regularmente entienden que al casarse entonces van a vencer las tentaciones. Y realmente no hay ningún estado que nos ayude a vencer la tentación. Realmente el único estado que nos ayuda a vencer la tentación es el estado de justificación. Cuando Dios viene, nos declara justos en Cristo, envía su Espíritu a vivir dentro de nosotros y nos va transformando. Cuando afirmamos algo como eso, que es algo externo, como un estado, lo que nos cambia, estamos equivocando el camino, porque estamos diciendo que es algo de afuera lo que necesitamos para cambiar adentro. Y ahí equivocamos el camino, porque sabemos que el problema está dentro de nosotros y que Dios es el que puede ayudarnos en eso, no un estado. Ningún estado, ni la soltería, ni el matrimonio nos van a ayudar a resolver nuestros problemas con el pecado. Solamente la gracia de Dios y la presencia del Espíritu Santo. Y una observación más. En consejería, nosotros dividimos las personas por sus aspiraciones, por así decirlo, en el tiempo. Hay personas que viven en el pasado. Y una de las cosas que nos entrenan en consejería es poner mucha atención al uso de los verbos cuando la persona habla. Hay gente que vive en el pasado. Todo lo de ellos era cuando mi abuela estaba viva, cuando yo estaba chiquito, cuando yo estaba soltero, cuando yo tenía, cuando mi mamá, mi papá, y todo es pasado, pasado, pasado. En una hora que ellos hablan, 35 minutos, todo lo que hablan es de un pasado. Eso es una gente. Hay otros que viven en el futuro. Cuando yo me case, cuando me den el empleo, cuando yo viaje a Estados Unidos, cuando yo cumpla años, cuando me regalen, cuando lo tenga, cuando yo compre. ¿Cuál es el problema de ambos extremos? Ellos están tan enfocados en lo que no controlan, en lo que no tienen, que pierden la oportunidad de disfrutar lo que Dios le ha dado ahora. Entonces Dios nos llama a vivir hoy, aprendiendo de su fidelidad en el pasado para confiarle en el futuro, que es incierto. Pero la vida cristiana es hoy, con lo que Dios es para mí hoy. Y hay suficiente para yo vivir agradecido. Y de nuevo, cuando miro hacia atrás, cualquiera que sea mi pasado, lo que debe enseñarme es la fidelidad de Dios. Y cuando yo no sé lo que viene, entonces confianza, fe. Su fidelidad en el pasado me ayuda a confiarle ahora en un futuro. Dios no va a cambiar. ¿Por qué voy a dudar de que si Dios me trajo hasta aquí, ahora no me ayudará a lo que sigue? Entonces debemos aprender a vivir en los tiempos. Esa es la idea. Una recomendación de un libro que podrían leer los solteros, se llama Soltero por Ahora. Es un libro reciente de la editorial Poema y les ayuda a los solteros a disfrutar su estado de soltería, como el pastor señalaba. Así que es un buen libro para que usted puedan leer si estás luchando con ese tema. Soltero por Ahora, de editorial Poema. Siguiente pregunta tiene que ver con identidad. Lo que mencionaste anoche fue que hablaste de nuestra identidad en Cristo. ¿Cómo mostrar mi identidad en Cristo? Excelente. Y en parte hablamos de eso. Recuerden, bíblicamente hablando, cuando uno lee todo lo que la gracia de Dios ha hecho, que es Efesios 1, entonces hablábamos de que por gracia Cristo murió por nosotros. Dios nos amó en Él, nos acepta como hijos, somos perdonados, la sangre de Jesús, todo eso por gracia.
en categorías, entonces entramos en lo que Colosenses habla, como escogido de Dios, santos y amados. Una persona escogida de Dios debe producir en nosotros como esa alegría santa de saber, Dios me acepta, no lucho tanto con amenazas. Uno de los problemas de crisis de identidad en sentido general es que hay temores, la gente se siente amenazado. Cuando la persona no sabe lo que es, lo que tiene, cualquier cosa le quita el sueño, una corrección, una exhortación. Hay gente que está a la defensiva. Usted no se ha topado con eso. En la República Dominicana le dicen a alguna persona, eso es un erizo. ¿Usted ha visto un erizo en la playa? Eso es espina por todos lados. Usted no puede entrar a un erizo sin puncharse, porque tiene lleno de espina, 360 grados de espina. Entonces hay gente así. Usted le busca la vuelta, ¿cómo que se lo va a decir? Y no hay manera, porque es que usted le dice, mira hermano, mira. Lo que yo te quiero decir es que tal vez yo creo que exageraste. Yo pastor. ¿Y cómo que tú quieres que te lo diga? No hay manera, se ofende. Esa es una persona con crisis de identidad. Porque ellos toman la corrección como una amenaza. Ellos sienten que algo pierden. Ellos luchan con, acéptame como soy, reconóceme. Cuando dice somos escogidos, eso resuelve ese problema de aceptación en el corazón. Yo no necesito que todo el mundo tenga la mejor opinión de mí. Ya Dios la tiene. Yo trabajo con Dios. Lo segundo dice santo, separado para un propósito. Entonces yo estoy en la vida, yo no ando desorientado en la vida. Yo estoy claro cuál es el negocio aquí. Dios me separó para su gloria. Esta es una generación que tiene un vacío existencial. Un vacío, la gente no sabe ni quién es. ¿Entiende? Yo ni me conozco. ¿Usted ha oído gente que dice, yo ni me conozco? Y yo digo, pues déjame presentarte. Déjame introducirte a ti mismo. ¿Cómo que no te conoces? ¿De qué es que tú me estás hablando? Pero es una expresión de decir, yo no sé ni para dónde voy. Esta generación presenta serios problemas de propósito, de cuál es el propósito. ¿Ha leído usted o ha visto esta historia que Walt Disney le hizo película, que es Alicia en el País de las Maravillas? Bueno, en un momento de la obra, Alicia representa a este personaje, pues siempre como tan agradable, en cierta manera simple, no profundiza, todo es cariño, todo es... ¿Te has visto esa gente así? Que todo es como tan... Ella llega a un momento en el camino que el camino se divide en dos. O sea, ella va por uno y es como una Y lo que sucede. Entonces ella no sabe qué hacer. Y lo que hace es que se pone a llorar. Y en la película o en la obra entonces viene este personaje que es el león, el que se la sabe toda, conoce todo muy bien y le dice, ¿qué te pasa? Entonces Alicia dice, yo no sé cuál camino tomar. Y la persona le dice, bueno, pues no hay problema, yo domino esto muy bien. ¿Para dónde tú vas? Y ella dice, yo no sé. Entonces él dice, ¿cuál es el problema? Si tú no sabes para dónde vas, ¿qué sé yo tampoco? ¿Cuál camino te voy a decir? Tú tienes que saber para dónde vas para que puedan ayudarte. ¿Tú sabías eso? Entonces Dios dice, santo, separado aparte, para mi propósito. Y luego dice, amado, si te amo, yo sé lo que tú eres. Es decir, el amor de Dios es diferente al de nosotros. Anoche hablamos un poquito. Uno ama más o menos por la información que uno tiene. Pero la información nuestra no es completa, porque usted no sabe lo que la persona piensa. Usted ve, una gente le dice a uno, te quiero mucho, tú eres especial, y uno más o menos dice, parece que el tipo me ama. Entonces ya uno lo ama. Pero la gente no conoce todo lo que hay dentro, Dios sí.
Dios conoce nuestro pasado perfectamente. Dios conoce nuestro presente perfectamente. Dios conoce nuestro futuro perfectamente. Y a pesar de eso, dice, te amo. Te amo con un amor que no cambia. Dios no nos ama ayer más de lo que nos ama hoy o lo que nos amará mañana. Ese es un misterio. Porque Dios es eterno, inconmovible. Dios no cambia, ninguno de sus atributos cambian. Entonces, cuando Dios dice te amo, eso es por un sacrificio que sucedió hace 2000 años. Ese sacrificio ya fue sellado. No hay nada que podamos hacer hoy que cambie eso. No hay nada que podamos hacer hoy que le sume al sacrificio de Cristo. No hay nada que podamos hacer hoy que le reste al sacrificio de Cristo. Eso está sellado ya. ¿Cómo entonces yo reflejo mi identidad? Esta es una respuesta larga a la pregunta. Bueno, tú reflejas que tú eres escogido de Dios. Porque tú no estás luchando con aprobación. Tú reflejas que eres un santo de Dios apartado, porque tu vida sí tiene propósito. Tú estás claro que es glorificarle. Y tú reflejas la identidad cuando ves que Dios te ama. Tú estás por dentro ya aceptado. Tú puedes incluso dar de ese amor a otro porque ya Dios te amó como Él ama. Yo no sé si eso responde a la pregunta. Excelente. Solamente agregar que como recomendación, leer la carta de Efesios. Yo creo que la carta a los Efesios es una carta que nos ayuda a descubrir o redescubrir nuestra identidad en Cristo. El primer capítulo en un sentido nos muestra lo que Dios ha hecho en nosotros, porque nuestra identidad está basada precisamente en lo que Dios hizo. Nosotros somos lo que Él ha dicho que somos y lo que Él ha hecho por nosotros. Eso somos. Capítulo 2 es precisamente esa identidad de quiénes somos en Él. Y el resto de los capítulos nos muestra dónde nosotros podemos vivir esa identidad. Debemos vivirla en el entorno de la iglesia, capítulo 3, en el entorno de las relaciones con hermanos, ¿verdad? Capítulo 4, capítulo 5 en el matrimonio, ¿verdad? Capítulo 6, relaciones con los hijos y relaciones de esclavos y siervos. Así que después es el dónde debo vivir yo esa identidad. Así que un muy buen ejercicio en ese tema de descubrir mi identidad o redescubrir mi identidad es leer la carta a los Efesios y ver cómo Pablo va diciéndonos precisamente eso. ¿Dónde está trazada nuestra identidad? ¿Por qué podemos llamarnos que somos como santos, amados, llamados por Dios por la obra de Cristo en favor nuestro? ¿Y dónde se espera, cómo se espera que vivamos en nuestra vida de matrimonio, en nuestra vida como padres, en nuestra vida como hijos, en nuestra vida como empleados o como jefes, nuestra nueva identidad? Así que sería muy buen ejercicio leer la carta a los Efesios y poder en un sentido tomar notas. Es una tarea de consejería que dejamos regularmente. Toma nota de quién dice Dios que tú eres allí y dónde Él espera que tú vivas y cómo Él espera que tú vivas de acuerdo a lo que eres, porque Efesios lo tiene ahí clarito. Y otra recomendación más, hay un libro que se llama Porque Él me ama, de Ellis Fitzpatrick, que lo pueden conseguir, y también es muy buen libro sobre identidad cristiana, porque Él me ama. Bien, ¿qué hago si mi esposa ha sido por muchos años la líder espiritual en mi casa? Arrepiéntete. Es en serio. Bueno, yo creo que luchábamos con eso, todos, de alguna manera u otra. Yo creo que uno de los desafíos es entender roles. Nosotros vamos a hablar mucho de eso en la conferencia de matrimonios. Y yo creo que una de las cosas que está caracterizando a los hombres los hombres cristianos es que nos estamos acomodando mucho. Y Dios nos ha dado buenas esposas, un regalo de Dios. Pero Dios no las llamó para ser líderes. Y parte del amor que podemos profesar es asumir nuestra responsabilidad. Y déjenme hacer la distinción. Hay hermanas que son 1000 veces más competentes que los esposos. 1000 veces. El problema no es competencia, el problema es llamado. Entonces nosotros debemos asumir responsabilidades. Y eso es un proceso. Déjenme decirle mi experiencia, para contarle un poco. Dios me regaló una esposa que yo le llamo mi morena. La gente la conoce así porque hablo mucho de ella, porque estoy muy agradecido a Dios por ella. Cuando yo llegué a la iglesia,
Ella fue la fundadora de la iglesia. Imagínense esto. O sea, yo vengo de un hogar ateo. Yo conocí por primera vez oír el evangelio estando en 7º semestre de ingeniería. Nunca en mi vida había leído la Biblia. Nunca había tocado una Biblia. Y mi vida era escapar de la pobreza. Yo le dije que vengo de un hogar muy humilde. A mí me vendieron, si quieres dejar de ser pobre, estudia. Y eso fue lo que mis padres compraron. Me metieron en la universidad. Yo hice 3 carreras universitarias. Y lo mío era estudiar, porque yo dije, yo no quiero ser pobre, yo quiero. Y en la universidad, obviamente ese era mi ídolo, yo tenía uno de los índices más altos en la universidad, pero había alguien que me superaba y era cristiano. Y fue la primera vez en mi vida que yo pude entender que existía un cristiano inteligente. Porque para mí todos los cristianos eran un paquete de una gente con una Biblia bajo el brazo. Yo no sé por qué era bajo el brazo que la tenía. Y no me tocó gente muy competente, creyente, para conocer, o sea que tampoco. Pero ese muchacho, yo recuerdo, de hecho él es pastor hoy en día y somos mejores amigos. Él me ganó para Cristo. Él tenía mejores notas que yo y exhibía una vida mejor que la mía. Entonces, él me ganó ya yo muy tarde en la vida. Cuando yo llegué a la iglesia, mi esposa tenía años en la fe y estudió con misioneros la Biblia. O sea, yo no estoy hablando que se sentaba en la iglesia los domingos. Esta mujer conocía la palabra, conocía Romanos, conocía Efesios. Imagínense, yo llegué que Génesis y Apocalipsis era lo mismo, para darle una idea. A veces yo iba a un estudio y decían, busquen en su Biblia en Romanos, y usted me veía en Éxodo. Entonces imagínate ese lío. Obviamente yo empecé a crecer, Dios hizo la obra, pero aun cuando nos casamos, aunque ya era evidente mi progreso espiritual, obviamente ella no se iba a casar con un neófito, yo conocí más de la palabra, estudiaba, aún así ella me superaba. Entonces aquí estamos nosotros casados y yo venía a dar el devocional, por ejemplo, ya con unos cuantos años, yo decía, porque yo siempre he sido muy efusivo, así, los dominicanos somos así. Entonces yo le decía, no, porque entonces en este texto, lo que dice tal cosa, y ella decía, tú te equivocabas, eso no es lo que dice ese texto. Eso no es verdad, te estás contradiciendo, eso no es el. Entonces teníamos muchos problemas, porque entonces yo decía, pues enseña tú, porque yo estoy tratando de dar lo mejor, y tuvimos problemas, serios. Hasta obviamente, ya yo me fui a un seminario, estudié idiomas originales, y ahora ya se calmó. Ahora cuando yo digo el T, ella dice, eso es, ella no me discute ya. Pero mi principio del matrimonio, yo entonces dejaba que ella, porque ella leía más y sabía más, pero eso trajo serios conflictos, porque los roles no son así. Entonces, ¿qué pasó? Y yo se lo doy como un testimonio. Yo hice un pacto con Dios. Yo tengo que amar a esta mujer. No es correcto que ella esté dirigiendo esto. Y no importa que ella tenga más conocimiento que yo, porque es un asunto de convicción. Si Dios va a bendecir este hogar, yo tengo que asumir la responsabilidad. Y poco a poco Dios me dio, yo agonizaba, me levantaba más temprano que ella, trataba de leer adelante lo que tocaba, pasé muchísima vergüenza aquí entre nosotros. Muchísimas veces ella me decía, yo no estoy tan seguro, ella cuestionaba mucho a veces cuando yo. Y ella tenía mucho conocimiento, pero ¿qué pasó en el tiempo? Dios se glorificó. Ella me empezó a ver como un líder espiritual, no solamente por conocimiento, sino por obediencia a la palabra. Es decir, yo decía, tal vez yo no entiendo mucho como tú, pero vamos a orar. Tal vez yo no entiendo mucho como tú, pero no vamos a faltar a un culto a la iglesia. Tal vez yo no entiendo tanto, pero entonces el liderazgo se mostraba no tanto en lo que se sabía, sino en lo que se hacía. Y Dios empezó a ser glorificado en mi hogar. Cuando llegaron los niños, fue muy bueno para los niños ver que había un líder en esa casa. Y ella obviamente, Dios la bendijo mucho y ella inmediatamente entendió su rol. Pero hermanos, hay que empezar.
Yo no sé la situación en que tú estás hoy, pero hay que empezar. En algún momento uno tiene que decidir, esto me toca a mí. Tal vez tú lo ves lejos, tal vez tú ves el desafío demasiado grande, pero tal vez te anime a escuchar esto. Si realmente la bendición de Dios entrará a tu hogar, tú tienes que asumir tu rol. Tú eres el real sacerdote en esa casa. Para ponértelo en términos más manejables, tú eres el pastor en esa casa. Tú debes ser el primer pastor de tu esposa. Tú debes ser el primer pastor de tus hijos. Ah, pastor, pero es que yo no sé mucho de eso, yo tengo muchos problemas en mi vida. Empieza. Porque Dios no te va a mandar a hacer algo sin suplir lo que tú necesitas. Es determinación. De hecho, nosotros hemos orado, el pastor Jairo y yo hemos orado que aquí, en este fin de semana, sea eso lo que suceda. Que algunos de ustedes hayan realmente determinado a decir, yo voy a abrazar mi llamado. No importa lo que esto cueste, no importa el tiempo que me tome, pero es una manera de tú bendecir tu hogar, porque tú eres el sacerdote de esa casa. Tú eres el que debes asegurar que la palabra está siendo servida. Tú debes asegurar que tú evidencias fruto del Espíritu. Tú debes asegurar que ese hogar respira amor por Dios, que Dios es importante en esa casa, aunque luchamos, no sabemos tanto de lo que sea. Para eso están los pastores. Hay hombres en la congregación donde yo sirvo, que yo le digo que cuando tú tengas una pregunta, tú llamas, que alguien aquí te va a ayudar. Pero no te detengas en hacer tu trabajo, porque tú creas que no sabes mucho o lo que sea. Entonces, rol, llamado, el hombre es el líder espiritual. Y tu esposa, aunque no sea en un principio, pero en el transcurso del tiempo, ella va a apreciar profundamente que tú asumas su rol, porque ellas no están llamadas para hacer eso. Excelente. Bien, vamos con la siguiente pregunta. ¿Dónde está la línea o la diferencia más bien entre mi responsabilidad como proveedor y la confianza en Dios? A mí se me olvidó decir, yo debí de haber dicho esto antes de empezar con la pregunta. Todas las preguntas que ustedes hagan se las vamos a responder. Lo que pasa es que muchas veces la respuesta será yo no sé, pero respuesta va a haber. Entonces esas son de las preguntas que uno tiene que repensar muchas veces, pero déjeme tratar de aplicar eso. La responsabilidad en la obediencia no compite con la confianza en Dios. Somos responsables porque confiamos, pero no anula una cosa a la otra. Dios declara lo que quiere, Dios es el proveedor, Dios es finalmente quien determina, pero Dios no elimina mi responsabilidad. Por ejemplo, en Proverbios, el pastor Diego habló mucho de Proverbios esta mañana, excelentemente. Dice, mira la hormiga. ¿Qué vemos de la hormiga? Bueno, que en el verano ella básicamente almacena lo necesario para el invierno. Usted ve aquí en Medellín, yo no creo que usted va a entender mucho ese versículo, honestamente, porque aquí le llaman la eterna primavera. Usted no sabe lo que es un invierno. Yo viví 11 años en el estado más frío de Estados Unidos, que se llama Minnesota. Para darle una idea, cuando llega el invierno, los lagos se congelan y usted puede manejar su carro por encima del lago. Si usted dura más de 5 minutos fuera, sin estar debidamente cosa, usted puede quedar ahí mismo, congelado. Estamos hablando de temperaturas extremas. ¿Qué hace la gente allá? Lo que hace la hormiga. Usted tiene que hacer muchas cosas en el verano, porque en el invierno no hay manera de hacerlo. Es que no hay. Por ejemplo, la construcción, a lo que son arquitectos, ingenieros, en esos estados, la construcción tiene una técnica diferente aquí. Ellos tienen 2 meses para poder trabajar exteriormente. Entonces lo que hacen es unas técnicas donde ellos básicamente levantan el caparazón de afuera del edificio lo más rápido que puedan.
y luego ponen calefacción adentro y trabajan todo el interior durante el invierno, porque no hay nadie que pueda trabajar afuera. ¿Quiere decir eso que no confiamos en Dios? No. Es hacer tu responsabilidad confiando. La diferencia es que cuando tú no tomas en cuenta a Dios, tú haces planes en tus propias fuerzas. Y la Biblia habla de eso, que algunos hablan, hoy venderemos, compraremos, vamos allí, vamos acá, y es si Dios quiere. Es si Dios quiere que se hará. Entonces la combinación es esta. Yo sé que el resultado final lo hará Dios. Hoy yo cumplo con todas mis responsabilidades, hasta donde me alcancen las fuerzas. Y yo hago mi deber y dejo los resultados a Dios. Es una contradicción decir, bueno, si Dios suple, yo me voy a quedar acostado hoy aquí, porque Dios como quiera va a suplir. No, porque la Biblia dice que el que no trabaje, que no coma. Entonces no se contradice la Biblia. Tú vas y trabaja y acuérdate que al final quien dará el resultado final de tus esfuerzos es Dios. Entonces combinar ambos aspectos. Nosotros hablábamos de que es en vano cuando hacemos cosas. Leíamos muchísimos versículos que hablaban de el pastor Jairo esta mañana en el devocional que citó del Salmo. Dice, ¿ustedes se acuerdan las veces que decía, si el Señor no edifica, en vano edifica? Si el Señor no guarda, en vano. Le estaba diciendo a esa gente que no hicieran nada. No, ve y edifica. Pero acuérdate que si el Señor quiere, que eso se va a hacer. Esa sería mi explicación. Sí, solamente Proverbios 16, los primeros 9 versículos están enmarcados como en una sentencia que enmarca esos primeros 9 versículos. Verso 1 dice, el hombre propone, Dios dispone, y el verso 9 dice, el corazón del hombre traza su rumbo. Es decir, hay que trazar rumbos, hay que hacer cosas, pero sus pasos los dirige el Señor. La misma realidad es, parte de la confianza en Dios es yo salir, porque si no confiáramos en el Señor realmente en mucho de lo que hoy hacemos no sería posible. El mismo hecho de poder ir a hacerlo ya es un asunto de que requiere confiar en el Señor, porque yo no sé si siquiera voy a llegar a la oficina, porque no sé si en el transcurso de los 5, 10 minutos, media hora en el carro va a pasar algo y yo no voy a poder llegar, ¿verdad? Así que todo el tiempo, todo lo que hacemos debe estar enmarcado por una confianza en Dios. No es como un asunto de que o confío en Dios o soy responsable, sino que siendo responsable, confío en que Dios va a guiar y va a usar eso en sus manos y Él va a hacer lo que pueda con eso. Me llama la atención, y como ilustración, cuando Jesús le pide a los discípulos y hay una multitud para alimentar, y Él pudo haber hecho aparecer la comida de la nada, como hizo el universo. Él lo hizo de la nada. Sin embargo dice, ¿qué hay? Y ellos van y buscan entre la gente. Yo no sé cuánto se tardaron para conseguir y darse cuenta que lo único que habían eran 5 panes y dos peces. Pero traen eso y Jesús entonces después hace, ¿verdad? Y multiplica esa realidad. Como una ilustración de esa realidad, es como nosotros tenemos que hacer lo que podemos. ¿Qué es lo que podemos? Ver qué hay. Pero ¿quién se va a encargar de hacer posible de que esos 5 panes y 2 peces alimenten una multitud? Que ese salario mínimo alcance para tu familia, que esas ventas de este mes alcancen para pagar tus empleados y las cuentas con tus proveedores. Dios. Así que nosotros hacemos lo que podemos, Dios hace lo imposible. Y nuestra oración debe ser, Señor, aquí están mis panes y mis peces, haz tú el resto. Y así caminamos con el Señor. Es una ilustración para los pastores. Yo confío que Dios habla a su iglesia. Yo no tengo duda alguna. Yo confío que Dios va a declarar su palabra, que Dios va a soltar. Pero si yo no me pongo a estudiar desde el lunes, voy a tener problemas el domingo. Sí, yo no sé, hay pastores que dicen Dios hablará y ellos se paran en el púlpito y yo no sé de dónde que sacan lo que van a decir. Pero nosotros creemos en responsabilidad. Todo esto requiere horas y horas y horas de estudio. Pero yo creo que al final es Dios quien bendice. Es Dios quien pone las palabras precisas. Es Dios quien dispone el corazón de los que escuchan. Es Dios al final el que va a hacer la obra. Pero eso no elimina mi responsabilidad. A mí me toca predicar mañana aquí. Si yo no estoy preparado para venir mañana, entonces eso es falta de responsabilidad.
Pero tampoco, por mucho que yo me prepare, si Dios no bendice, tampoco va a suceder nada. Entonces la combinación de ambas cosas. Yo estoy preparando y yo estoy confiando, Señor, haz tú lo que yo no puedo hacer, que es llamar hombres y mujeres al arrepentimiento, es la idea. Amén. Bien, una pregunta más, creo que con esta vamos a cerrar nuestro tiempo. La pregunta es la siguiente: ¿qué debo hacer si como jefe cristiano en mi empresa no he sido un hombre de Dios? Y especifica dos cosas: en mi trato con mis empleados o mis subalternos y en mis finanzas. Bueno, yo pienso que siempre hay lugar para crecer. Yo creo que es una excelente oportunidad. Si Dios te ha hablado, entonces para bendecirte, no para avergonzarte. Eso es parte de lo que es la vida cristiana. En muchas áreas de la vida Dios me habla y yo quedo retratado de dónde estoy. Entonces quizás lo primero que yo quiero decir a quien sea que hizo la pregunta: dale gracias a Dios. Eso es una buena razón para dar gracias. Quizás tú has quedado hoy un poquito más convencido, más claro de tu trato. Solo Dios puede darte ese discernimiento para eso. Entonces, lejos de avergonzarte, la idea es ser agradecido. Gracias. Gracias por hablarme. Ahora, ¿qué voy a hacer con eso que me has dado? Bueno, testificar ahora. Porque la mitad es reconocerlo. La mitad es disponerte a cambiar. Con relación, bueno, el pastor Jairo recomendaba mucho Efesios. Efesios es la carta. Efesios es el libro en la Biblia para transformación, para cambio, es la idea. Y hay capítulos dedicados a eso, de siervos y amos. No te enseñorees de ellos, sino sé un buen amo, como Dios es un buen amo con nosotros. Yo creo que el creyente debe hacer una distinción en su trato con la gente, en la manera como los honra, en la manera como incluso les ordena las cosas, no como un señorío, sino agradecido de que Dios supla para todo ello. Debe verse una diferencia. Y es un proceso, comienza. Y en las cosas que creas que tenga que pedir perdón, pide perdón. Y con relación a la finanza, el cuidado ahí, ese es el testimonio. El problema es que vivimos en una generación donde, de nuevo, en Dominicana decimos que debemos arroparnos hasta donde nos dé la sábana. Entonces el problema es quizás falta de integridad para asumir cosas donde no podemos satisfacer esos compromisos. Y el creyente está llamado a hacer luz aún en eso. Yo creo que hay consejería en la iglesia que puede ayudar para ordenar las finanzas, y básicamente es un plan de ciertas restricciones para cumplir con los compromisos y de verdad que podamos ir hasta donde Dios nos permita ir. Yo sé que nosotros vamos a tener una reunión con hombres de negocio un día de esto, pero la idea es, a veces el engaño es ver oportunidad en el mercado y creer que esa oportunidad es para mí. Pero hay veces que aunque sea una oportunidad es para otro, no para mí, porque no tengo la estructura ni organizativa ni financiera para suplir en eso. Entonces yo creo que es un asunto de concientizarse hasta dónde yo puedo llegar, porque lo más importante es testificar de Cristo. No vayas hasta donde tu estructura no pueda sostenerte, y las finanzas es un ejemplo de eso, como pudiera ser miles de otras cosas. Pero es el engaño de a veces de querer crecer sin tener la solidez que eso demanda. Y yo fui asesor de negocios por muchos años, y parte del problema es ese: a veces queremos ir más rápido que lo que nuestra realidad puede conllevar. Ese es el consejo que, y si quieren más de ahí, hay que buscar un asesor para esas cosas. Bien, solamente animar también que si ese es el caso, creo que el llamado del Evangelio también es a arrepentirnos, ¿verdad? Si de alguna manera Dios nos ha hablado en esta jornada y hemos podido reconocer que no nos hemos conducido como hombres de Dios en nuestros negocios, el llamado es arrepentirnos, y junto al arrepentimiento también hay restitución, ¿verdad? O sea, ¿qué hago yo si mi problema es en mi matrimonio y he tratado a mi esposa mal y la he maltratado? ¿Qué mandaría el Evangelio que yo haga? Pues arrepentirme, pero también iría a pedir perdón por eso. Entonces, si hay situaciones donde Dios está llamando y con sabiduría, también implica en que tengas que pedir perdón, buscar las maneras y orar al Señor de restituir tal vez si ha sido injusto, y hacer un plan sabio, ¿verdad? En un tiempo de poder restituir a aquellos que has defraudado de alguna manera, pagar tus deudas y corregir el camino, ¿verdad? No es un tema como decía un tío mío,
que debía mucho dinero y se convirtió a Cristo, y cada vez que le cobraban él citaba un verso de la Biblia y es: las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas, ¿verdad? Y es decir, yo ya soy un nuevo hombre, cóbrele al viejo hombre, porque a mí ya no me cobre, yo ya no soy ese que fui antes. No, así no nos conducimos en Cristo, ¿verdad? Hay restitución, hay un llamado al arrepentimiento, a caminar en novedad de vida, y eso implica también enmendar el camino en la medida en que Dios nos ayude con sabiduría, ¿verdad? Porque no podemos hacer las cosas por emoción, con sabiduría, pero queriendo agradar al Señor en todo. Damos gracias al Señor por este tiempo. ¿Qué tal si cerramos en oración y damos gracias a Dios? Hay un par de preguntas más que no alcanzaron a ser respondidas, pero vamos a dar gracias a Dios por lo que nos ha guiado en esta jornada.